Buenas noches a todas, a todos. Gracias por estar ahí un día más, siguiendo nuestros programas en relación a la presentación de la revista Libre Pensamiento. En esta ocasión vamos a presentaros el número 105 de la revista, que tiene un dossier titulado Sexo y Poder. Sin duda el feminismo siempre ha ocupado un lugar preferencial dentro de nuestra revista, porque consideramos que es uno de los movimientos con mayor proyección y capacidad de transformación social en estos tiempos, y por ello le hemos dedicado diferentes dosieres, y además hay una voluntad explícita para que aumenten considerablemente el número de autoras y el número de escritoras que participen de lleno dentro de la revista. Siempre nuestro acercamiento al feminismo ha sido a través de considerar pues, todas las posiciones y marcos teóricos que lo han ido componiendo y desarrollando a lo largo del tiempo, integrando a lo largo del mismo, a lo largo del tiempo. Y en este momento lo que queremos también es ver cómo pulsar, cómo es la situación actualmente del movimiento feminista y cuáles son sus preocupaciones y sus grandes luchas. Pues para ello contamos en el plató con la presencia de dos autoras que han participado de lleno en el dossier de este número y que paso a presentaros. Aquí a mi derecha, Silvia Rivas, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Silvia es abogada, actualmente trabaja en el Gabinete Jurídico Confederal de la CGT, ha formado parte de la asesoría jurídica de cooperativas vinculadas al movimiento de la vivienda, ha asesorado a las vecinas, por ejemplo, de la Cañada Real contra los derribos de sus viviendas por parte del Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, fundamentalmente forma parte activa del movimiento feminista, ha sido una activista durante años de este movimiento. Pues muchas gracias y bienvenida. Gracias. A mi izquierda contamos con la presencia de Covadonga Pérez March Palomares, Cova, sí. En familia, ¿no? Hola, buenas noches, sí. Bueno, pues también muchísimas gracias. Cova es socióloga por la Universidad de Alicante, máster interuniversitario en igualdad de género en el ámbito público y privado por la Universidad Jaume I, Fundación Isonomía y Universidad Miguel Hernández, agente de igualdad de género, formadora en centros educativos, presidenta de Emergencia Feminista y coordinadora, por ejemplo, del aula de debate y formación feminista. Pues muchísimas gracias por participar y haber atendido nuestra llamada. Gracias a vosotras y a vosotros. Perfecto. Posteriormente os presentaremos a dos personas que van a participar a través de videoconferencia, las presentaremos en su momento. Y también contaremos con una entrevista que ya hemos grabado también de otra autora, Rosa María Rodríguez, ya la presentaremos, que ha participado también en este dossier. Entonces, para que nos dé paso a los contenidos básicos sobre lo que queremos debatir, los compañeros del equipo técnico han preparado un pequeño vídeo que pasamos a exponer. El feminismo, como todo movimiento social, responde a criterios dinámicos de evolución y búsqueda, estando alejado de todo inmovilismo, dogmatismo o sectarismo excluyente. En ese proceso transversal por el que ha transitado históricamente el feminismo, en su lucha por la igualdad real, se han ido incorporando contenidos nuevos, nuevas y plurales luchas, que anteriormente estaban separadas, pero que todas ellas están atravesadas por el nefasto patriarcado, el machismo y el explotador sistema capitalista con que se retroalimentan mutuamente. Así, el feminismo va integrando la lucha de la mujer trabajadora, el feminismo interseccional, la racialización, el feminismo descolonial, la lucha del movimiento LGTBI, el movimiento queer o la lucha del movimiento trans. Todo este proceso inclusivo e integrador ha sido positivo, edificante, enriquecedor. Un proceso de encuentro, y así debe seguir siendo, para que la sociedad de la igualdad, la solidaridad y la libertad a que aspiramos se vaya abriendo camino. El feminismo, como el anarquismo y el movimiento libertario, intenta evitar cualquier tipo de postulados esencialistas y universales en relación al sexo y el género. Por ello, es receptivo al surgimiento de nuevas propuestas o enfoques que en su momento fueron rupturistas con concepciones más tradicionales. Nuevas propuestas que nos deben hacer reflexionar, por ejemplo, sobre la política sexual por la que la sexualidad masculina se edifica culturalmente para la práctica de la dominación y la violencia simbólica y material contra las mujeres y las niñas en un proceso de completa objetualización de la mujer. Construir una sociedad igualitaria nos obliga a deconstruir
todo el entramado que impide a la mujer convertirse en auténtico sujeto político. Y ese proceso hay que seguir recorriéndolo desde la unidad y desde el reconocimiento de la pluralidad del movimiento feminista, con análisis y tensiones, pero sin fragmentaciones. La sexualidad es un componente esencial del ser humano que integra tanto los aspectos, características, comportamientos y conductas puramente biológicas y naturales, como las culturales, ideológicas, socioeconómicas, políticas, sentimentales, emocionales, afectivas y psicológicas. Por ejemplo, las normas sociales, creencias, valores morales y éticos, roles de género, identidad u orientación sexual. Su desarrollo, maduración y ejercicio precisan de una relación armónica entre todos esos aspectos diferentes, para que la construcción de nuestra identidad, existencia, vida personal y social sea saludable, libre, autónoma y nos conduzca al placer y la felicidad, ajena a todo tipo de estereotipos y dogmas castrantes que nos repriman y domestiquen, imponiéndonos una percepción de la realidad mediante códigos binarios, naturaleza, cultura, hombre, mujer, sexo, género, dominación, sumisión, sujeto, objeto, que no explican la enorme diversidad de la realidad. Ahora que asistimos a un rebrote mundial del populismo, de las teorías negacionistas sobre la violencia de género, los derechos de la mujer, los derechos del movimiento LGTBIQ+, es más necesario que nunca explicitar y vivir propuestas de libertad y diversidad, generando relaciones humanas basadas en una sexualidad libre, ajenas a cualquier sistema de explotación y esclavitud. Bueno, pues muchas gracias a los compas y las compas que han desarrollado este vídeo introductorio. Y si os parece, vamos a pasar la palabra a la compañera Coral. Coral nos está escuchando por vídeo, ¿no? Sí, perfectamente. Hola, buenas tardes a todos. Vale, bueno, pues Coral Jimeno es abogada laboralista, pertenece también al Gabinete Jurídico Confederal de la CGT, forma parte del Foro de Abogadas de Izquierda y activista en la lucha medioambiental y la lucha feminista, y ese es el motivo esencial por el que ha coordinado junto con Vicky Criado este dossier. Y entonces lo primero es preguntarte por este dossier, que nos lo presentes, que nos lo argumentes brevemente, contextualizándolo y viendo qué contenidos lo van a integrar y qué objetivos proponíais cuando lo diseñabais. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas, y muchas gracias por haberme invitado a participar en este programa, y muchas gracias a mi compañera Vicky Criado, que ha coordinado conmigo este dossier y que, bueno, pues me permite que sea yo quien lo presente. Siempre es un placer para mí estar en este programa, aunque sea por Zoom. En primer lugar, como quiero hacer, antes de empezar a presentar el programa, quiero pedir expresamente la libertad para Juana Ruiz Sánchez, que es una mujer española que se encuentra ahora mismo en prisión en Israel, y además quiero pedir también que la comunidad internacional y más concretamente en España, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno de España, se manifieste expresamente condenando y tomando intervenciones en el genocidio que se está llevando a cabo por parte de Israel sobre el pueblo palestino. Y dicho esto, que me parecía que es previo, porque todo foro en el que se pueda expresar esto me parece interesante, pues paso a comentar la elaboración de este dossier. Como ha dicho Jacinto, efectivamente, dentro del Consejo Editorial de Libre Pensamiento, pues el feminismo no se nos puede escapar, nos parece un tema que evidentemente lo invade todo, pero es que además el feminismo es el movimiento que ha supuesto en los últimos tiempos una mayor capacidad de movilización social, y también es verdad que es un movimiento que en los últimos tiempos también está sometido a una cada vez más mayor controversia, y prueba de ello es que la que ha suscitado la ley trans, es decir, que esta misma tarde, o sea, este mismo día de hoy, no se ha aprobado por el Congreso de Diputados una ley elaborada por una parte del Gobierno, por una ministra, la ministra de Igualdad, por la abstención del Partido Socialista. Y es una ley que precisamente lo que pretende es aprobarse, reconocerse el derecho a la libre determinación de la identidad de género.
el feminismo pues parece conllevar una toma de conciencia como colectivo, es decir, en primer lugar, qué es lo que nos identifica, cómo se conforma ese colectivo, de qué manera se ha ido produciendo esta conformación, preguntarnos sobre si existe una identidad femenina que sea previa a la construcción del discurso o, por el contrario, o tiene o no tiene un sustrato biológico, si la conducta sexual se transforma en identidad o viene determinada, o es un constructo, o cómo, quién, en base a qué criterios se produce esta construcción de esta identidad, o si esa identidad no deja de ser en definitiva una ficción, ¿no?, a la manera que señala Nietzsche del rayo y el resplandor del rayo. Estas son las controversias en torno a género y a sexo en la que nosotros no hemos querido entrar. No hemos querido entrar a la hora de elaborar el dossier, porque precisamente nosotros entendemos que la pluralidad de feminismos no puede llevarnos a fracturar el movimiento feminista. Lo único que se fractura desde la pluralidad entendemos que son las estructuras hegemónicas, es decir, no se fractura. El feminismo se nutre de todas las luchas colectivas que rompen este binarismo jerárquico y excluyente. Entonces nos hemos centrado más, hemos querido centrarnos más en las relaciones de poder que determinan, que subyacen el sexo, la diatriba, la conducta, la sexualidad y, por consiguiente, en el sexo y poder. Entonces, para llevar a cabo la conformación de este dossier, nos apeteció contar fundamentalmente con colaboradoras, porque entendemos que hay que dar la voz a las mujeres, las múltiples voces de las mujeres, y hemos intentado, porque además hay un elenco, estamos muy contentas de la participación y de las participantes que han tenido a bien participar en nuestro dossier, se lo agradecemos muchísimo a todas, y creemos que ha salido un dossier pues con que ha tratado muchos temas y con mucha profundidad, y bueno, pues es el que voy a pasar a presentar. Tenemos un artículo, contamos con la colaboración de Rosa María Rodríguez Magda, que es una filósofa reconocida, que lleva a cabo fundamentalmente una lectura feminista, si se puede llamar una lectura feminista, de la obra de Michel Foucault, que es un autor que no se puede dejar de lado porque es fundamental y básico, como post-nietzscheano que es, o nietzscheano que es, de las relaciones de poder, de sexo, más de sexo, de sexualidad y poder. Entonces, lo que lleva a cabo, como van a tratarse, creo que se va a hacer una entrevista a Rosa María, pues no voy a entrar en su artículo, pero bueno, en definitiva, sí que se centra en detallar que Foucault no es un filósofo feminista, es decir, no lleva a cabo una diferencia de sexo, sino que se centra en la normalización en la normatividad, en la normalización de las conductas sexuales y en la microfísica del poder que se encierra dentro de la sexualidad. Hemos contado también con la colaboración de Teresa Cabruja, profesora de Psicología Social, que profundiza en la obra de Virginia Despentes, concretamente analiza la teoría King Kong. Es una autora, lleva a cabo un tratamiento de cómo... hace un análisis muy detallado sobre cómo desde la propia vivencia de Virginia Despentes, ella teoriza sobre la violencia ejercida sobre las mujeres en sus múltiples formas. Contamos también con la participación de Loreto Ares, que es una periodista experta en comunicación audiovisual, que lo que va a hacer es se cuestiona cómo se lleva a cabo la instrumentalización y la apropiación del discurso de los movimientos feministas y LGTBI, la apropiación del discurso por el capitalismo imperante, y cómo se instrumentaliza dentro del sistema mundo, pues a través del análisis del pigwashing o lavado de cara, es decir, cómo se instrumentaliza el servicio del poder económico capitalista y de la globalización. Lidia Delicado, con quien vamos a tener el placer nos va a poder presentar su artículo, pues simplemente me limito a decir que va a tratarnos sobre el nuevo paradigma. Es un tema muy interesante y muy en boga en la actualidad, que es el nuevo paradigma que supone la salida al mercado global de las muñecas sexuales hiperrealistas, de los robots sexuales, en el contexto de la pornografía y de la prostitución.
También no podemos dejar de lado otras superestructuras y cómo se llevan, cómo se intrincan estos sesgos de género y derecho en la normatividad y en la enseñanza del derecho. Y contamos también con la participación de un artículo, Concha Jimeno, que es profesora de Filosofía del Derecho y que lleva a cabo un análisis de los sesgos de género y derecho en la enseñanza y en el ejercicio de derecho. Se cuestiona si es cómo es posible y necesario llevar a cabo una justicia o una aplicación jurídica, juzgar teniendo una perspectiva de género, y ello no significa una discriminación. Contamos también con la presencia, muchas gracias también, de Silvia Rivas, que es compañera del Gabinete Jurídico Confederal, que se pregunta si hay algo más allá del género. Sí que va a incidir un poco más en el tema de género como identidad, si es posible hablar de una identidad de género o hay algo más allá. Covadonga Peremat y Guillermina Revuelta. Covadonga estará también presente y podrá hablar de su artículo, el que ha elaborado junto con Guillermina. Ahí nosotros lo que lo que se va a llevar a cabo por parte de estas autoras es llevar a cabo una reflexión sobre la vigencia de la obra de Carol Pateman y del contrato sexual que perpetúa la subordinación de las mujeres en el marco del neoliberalismo. Y finalmente, también en el hilo de la normatividad de las conductas sexuales, la profesora del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia, Arantxa Grau, pues lleva a cabo en un artículo que se titula Ladrillos y cementos como métodos de barrera, lleva a cabo una reflexión sobre la vivencia de la sexualidad en los tiempos de pandemia, que está muy al hilo de la sexualidad. Volvemos otra vez al principio de la sexualidad y el ejercicio del poder, de la microfísica del poder, con la normalización de las conductas. El dossier luego se completa, pues como todos, con la miscelánea, en donde hay otra serie de artículos de miscelánea que se interrelacionan, nuestras poesías y el resto de artículos que conforman el dossier. Estamos contentas y no se termina con ello. O sea, creemos que el feminismo da para mucho más, porque se tiene que llevar a cabo una continua labor dinámica de deconstrucción de todas las categorías para que realmente el feminismo sea un movimiento de ruptura y de ruptura de las estructuras de dominación y de las estructuras hegemónicas. Muchas gracias a todas, de verdad, las que habéis colaborado, porque además ha sido un gusto y un placer la buena acogida y contar con todas vosotras. Bueno, muchas gracias, Coral, por tu síntesis del dossier y también agradecerte esa petición de condena que has hecho, que compartimos sin duda, de lo que está siendo esa masacre del prácticamente genocidio del pueblo, del ejército israelí con el pueblo palestino, e igualmente la libertad de la compañera Juana para que realmente se restablezcan los derechos humanos. Como digo, de aquí reafirmarnos en esa condena explícita que hacemos de este genocidio del pueblo palestino. Bueno, pues conectaremos luego contigo más adelante, Coral, para terminar un artículo del dossier, y si os parece pasamos a presentar uno de los artículos ya aquí con Silvia Rivas, que está aquí presente, y que has escrito un artículo que has titulado El género como identidad a debate. ¿Hay algo más allá del género?, te preguntas. Y bueno, explícanos qué debates actuales crees que se dan en el movimiento feminista sobre la identidad de género. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a Rojo y Negro TV por invitarme al programa, y en especial a la revista Libre Pensamiento por haberme acogido en la redacción de este artículo. Bueno, el título de mi artículo, como bien dices, Jacinto, básicamente ese título responde al sentido del artículo, ¿no? Hay algo más allá del género. Y me pregunto, ¿no? Este artículo se titula así porque en el propio artículo se cuestiona el concepto de género y se contextualiza dentro de una tradición teórica muy vinculada a autoras feministas del mundo más académico o más universitario. Y aparte de este cuestionamiento y esta contextualización del concepto género, pues en mi artículo planteo algunas pinceladas sobre
bueno, sobre cómo se construye el género, ¿no? De la mano de la autora, de la teórica Gerda Lerner. Me centro en la etapa, digamos, en alguna etapa concreta de la prehistoria, en concreto cómo se construye y cómo se articula digamos, el género, con muchas comillas, en esta etapa, precisamente para demostrar de alguna forma, o al menos es lo que he intentado de forma sucinta, pues para demostrar cómo se construye el género y que el género no es una construcción ahistórica inmutable, sino que cambia y se reconfigura con cada modo de producción en cada fase histórica, y precisamente me centro, ¿no?, en la etapa, digamos, en la fase del Paleolítico al Neolítico, puesto que ahí es cuando se produce pues un cambio en el modo de producción y un cambio en la organización social, ¿no? De forma que las mujeres pues van a tener otro estatus y otra consideración, y aprovecho también ahí para plantear en esta reseña de Gerda Lerner, aprovecho para plantear, digamos, las bases del origen de la opresión de las mujeres. También en esta línea, en mi artículo, pues hago este ejercicio de reflexión en el marco actual, bajo el modelo de producción capitalista, y planteo que igualmente el género se construye en función de las necesidades del modelo de producción, que es el propio capitalismo, cómo este capitalismo exige para su funcionamiento de una determinada división sexual del trabajo muy rígida y de unas determinadas normas sobre comportamiento y una diferenciación muy rígida y muy estricta entre lo que es lo femenino y lo masculino, precisamente porque el capitalismo necesita asegurar unos sujetos que produzcan mercancías y al mismo tiempo unos sujetos que reproduzcan la fuerza de la mano de obra, la fuerza de trabajo. Y entonces, gracias a esta aproximación histórica y actual del género, pues me sirve para plantear ciertas críticas a los planteamientos más conocidos del feminismo, del feminismo radical y del transfeminismo. Me centro en el feminismo radical porque, si bien es diverso y tiene varias tendencias, varias líneas, sí que vengo a criticar, aprovechando esta explicación y esta construcción histórica del género, lo aprovecho para criticar el planteamiento biologicista del feminismo radical, que viene a reducir la opresión de las mujeres a cuestiones meramente biológicas. Y también critico, ¿no?, el concepto de mujer, ¿no?, que es un concepto pues muy liberal, ¿no?, porque engloba a todas las mujeres en el mismo grupo y parece que transforma lo que es la clásica concepción, digamos, más marxista de la historia, ¿no?, que decía que el motor de la historia es la lucha de clases, y viene a plantear el feminismo radical de alguna forma que la lucha, digamos, es la lucha de sexos la que viene a transformar la historia. Entonces, planteo estas críticas, del mismo modo que también planteo las críticas al transfeminismo, de la mano de distintos artículos de Judith Butler, ¿no? Y vengo a criticar esta idea de deconstrucción del género desde una perspectiva puramente individual. Critico esta idea, ¿no? Critico que se pueda deconstruir individualmente los individuos, más allá de toda la imposición global del género, puesto que, como he intentado explicar en mi artículo, el género responde a cuestiones mucho más globales y a necesidades globales del modelo de producción capitalista, a través de esa imposición muy estricta de división sexual del trabajo, a través de la imposición de la familia, de los roles de cuidado de las mujeres, todo ello encaminado a que las mujeres pues no dejemos de reproducir la fuerza de trabajo, y en este sentido también planteo en mi artículo cómo esa fuerza de esa reproducción de la mano de obra, pues digamos, también se ha trasladado al sur global, y aquí en Occidente pues se busca, ¿no?, un concepto de mujer más ligado al consumo, más ligado a la cuestión más de liberación puramente individual, incluso a través de lo que se llama el techo cristal, la promoción profesional, ¿no? Entonces también planteo que el género depende de lo que necesita el capitalismo en cada momento y en cada lugar concreto, y más en este momento en la fase imperialista dentro de lo que es el capital. Y esta crítica sucinta
cinta que realizo a estos posicionamientos la hago con el claro objetivo de poner en el centro del debate la necesidad de construir un sujeto político, un sujeto transformador, un sujeto revolucionario que se construya en la práctica en función de nuestra posición como clase social y no tanto como teniendo en cuenta lo que es las diversas identidades de género, y esto es importante, ¿no? Pero esto no me sirve, ¿no?, en mi artículo para escabullirme del debate actual y el debate, la polémica actual con el tema de los derechos trans, porque precisamente en mi artículo creo que hago un claro posicionamiento a favor del reconocimiento de los derechos de las personas trans como sujetos de pleno derecho, pues dado su extenso historial, dado su amplísimo historial, de exclusión laboral, de exclusión social, de exclusión familiar, de exclusión médica, dado su amplísimo historial de lesiones, de autolesiones, de suicidios, de agresiones transfobas, de asesinatos transfobos que también se dan, y dada su escasísima esperanza de vida. Y también, ya para acabar, hago un llamamiento a todas las autoras feministas y a todas las militantes feministas para que orientemos nuestra producción teórica a mejorar la vida de la clase trabajadora y de las mujeres trabajadoras, y no tanto para satisfacer nuestras cuestiones personales como una especie de goce personal o académico. Bien, pues fenómeno en el sentido de ese resumen que has planteado. De hecho, simplemente hasta hace muy poquito celebrábamos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? Eso es. Parece que eso de mujer trabajadora se ha quedado en el camino y celebramos el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Con lo cual es como si eso fuera insignificante o hubiera pasado por alto, ¿no? Una propuesta precisamente de la comunista Clara Zetkin. Eso digo, que pues luego habrá oportunidad quizá en el debate de argumentar eso e incluso ver qué opinión tiene sobre la ley trans que acaban de aprobar, si es que merece la pena centrarnos en eso. Pues muchas gracias, Silvia. Pasamos entonces contigo, Covadonga. Has escrito el artículo con Guillermina Revuelta y lo tituláis Contrato sexual y neoliberalismo. Reflexiones sobre la vigencia de la obra de Carol Pateman. Bueno, pues cuéntanos por qué es tan importante Carol Pateman y qué puede aportarnos al feminismo de hoy. Pues bueno, lo primero, agradecer a la revista Libre Pensamiento que nos haya publicado el artículo, a la televisión Rojo y Negro, a ti, Jacinto, y permitidme también agradecer a Guillermina, porque para mí es un lujo haber escrito el artículo con ella, porque además de mi compañera es mi maestra. Y bueno, en el feminismo es muy importante las maestras feministas, y yo en ese sentido siempre siento que le debo mucho. Este artículo, de hecho, nace del aula de debate y formación feminista de Alicante. En su curso de la cuarta ola frente a la violencia sexual, buscamos, Guillermina y yo, elementos de análisis para poder reflexionar sobre ello. Y ahí pues bueno, encontramos, ¿no?, el contrato sexual de Carol Pateman, que como veis es extenso, así que hoy voy a hacer un breve resumen, ¿no? Pero bueno, Carol Pateman nos pone sobre la mesa una potente herramienta analítica, porque ella lo que hace es nos sitúa en el surgimiento de la modernidad, que sabemos que la modernidad, ¿no?, rompe con todo proceso anterior, hace un giro que podríamos decir copernicano, ¿no?, y es un proceso de revolución, un proceso universal, con elementos claves, ¿no?, como el sujeto racional, autónomo y libre, como el capitalismo de la mano de la industrialización, la burguesía como clase dominante y la democracia liberal como sistema político, ¿no? Y esa democracia liberal va de la mano y se sustenta en el contrato social. De hecho, el contrato social será entonces el instrumento regulador y el que valide todo conlleve, ¿no? Toda aquella persona que pueda acceder a la firma de ese contrato, pues estará dentro de lo que se llama la sociedad civil. Esto lo que hace Pateman, esto es, como digo, es un resumen, claro, lo que hace Pateman es pues revisar ese relato, que es algo muy feminista, desde la perspectiva de género y alertar, ¿no? Decir, bueno, sí, ese contrato social entre iguales, como las mujeres ya venían de un estado de subordinación, que, ojo, era muy rentable para el sistema, al venir de ese estado de subordinación quedan excluidas de ese pacto, por lo tanto, quedan fuera de la sociedad civil. ¿Cómo accedes entonces a la sociedad civil? ¿De qué manera podemos acceder? Pues es lo que ella llama el contrato sexual. El contrato sexual, que estaríamos hablando del control de las mujeres y del acceso a sus cuerpos.
y esto se materializa a través del matrimonio en el ámbito privado, a través de la prostitución en el ámbito público, ¿no? Con dos instrumentos. El primero, el consentimiento. Y si no es mediante el consentimiento, el otro instrumento, la violencia. Esto es lo que nos pone Pateman en este libro sobre la mesa, que además es su tesis de 1988. Guillermina y yo lo leemos y nos preguntamos, bueno, ¿esto tiene vigencia? ¿Está vigente el contrato sexual? Y además es una pregunta que entendemos que es idónea en el tiempo porque sabemos que estamos ante un nuevo paradigma social, ¿no? Sabemos que la globalización es cada vez más rápida, que además la crisis del COVID-19 aún ha acelerado más los tiempos y vemos elementos coincidentes, ¿no? Vemos que lo que antes hablábamos de capitalismo, ahora hablamos de un neoliberalismo feroz, que lo que antes hablábamos de industrialización, ahora serían las tecnologías de la información y comunicación, de lo que antes hablábamos de la burguesía como clase dominante, vemos una polarización de esa burguesía ya enriquecida y las clases empobrecidas, y vemos además todos esos elementos y la respuesta que está dando la cuarta ola feminista a todo el paradigma que se está surgiendo. ¿Cómo analizamos la vigencia? ¿Qué es lo que hacemos en el artículo? A través del matrimonio, de los vientres de alquiler, del concepto de consentimiento y de prostitución. Como el tiempo es breve, sí que quiero comentar un poco algunos datos y reflexiones que me parece importante, ¿no? Para hablar del matrimonio, y que da por excelencia es el acceso a los cuerpos de las mujeres en el ámbito privado, tenemos que saber que cada día 34.000 mujeres y niñas están obligadas a casarse en el mundo. Esto puede parecer algo muy lejano, pero no solamente es que pase en Occidente, y os invito a ver los datos de Bélgica que son escalofriantes. Yo el mes pasado, en abril, poniendo en marcha un proyecto coeducativo de la mano del Ayuntamiento de Alicante y de la mano de la Asociación Emergencia Feminista, en el Centro Educativo de Nazaret, nos comentaba la directora y la jefa de estudios que tenían chicas de primero y segundo de la ESO casadas. Por lo tanto, algo que parece muy lejano no lo es, ¿no? Los matrimonios forzados. ¿Y qué pasa con los matrimonios no forzados en estas sociedades formalmente igualitarias, ¿no? Cuando accedemos por amor? Pues bueno, ahí el COVID-19 nos ha dejado unas cifras que para nosotras son importantes, ¿no? Y es cómo recae otra vez el reparto desigual de las tareas de los cuidados. Hemos visto los datos y siguen cayendo en ellas siguen dejando a un lado la trayectoria laboral, ellas siguen haciéndose cargo mayoritariamente de los cuidados de niños y de mayores. O la expresión más violenta del machismo, ¿no? Hemos visto cómo ha aumentado el número, la llamada al número 016. Es decir, las mujeres siguen encontrando en sus casas, en el matrimonio, en su hogar, la violencia. Por eso el matrimonio es importante para estudiar la vigencia del contrato sexual. O los vientres de alquiler, que si os dais cuenta, los vientres de alquiler lo que defienden es la disgregación de la persona de su fuerza del trabajo, como si estar embarazada no tuviese nada que ver contigo. Y los vientres de alquiler, que es el alquiler de matrices y la compraventa de vidas humanos, algo que en principio atentaría con los derechos humanos, pero que sin embargo se está buscando la forma de legitimarlo en base a la libertad, lo cual, ¿cómo puede ser que atente a los derechos y habremos de legitimarlo? Ahí vemos de nuevo la vigencia del contrato sexual, ¿no? La legitimidad del acceso a los cuerpos de las mujeres. Y ahí podríamos hablar, bueno, pero si ambas partes quieren, ¿por qué no? Y ese es el siguiente elemento, el consentimiento. Cuando una mujer accede por necesidad, el consentimiento está condicionado. Cuando las opciones son limitadas, no se puede hablar de libre elección. Y ahí en el tema del consentimiento, muy vinculado a la violencia sexual, nos podríamos preguntar, ahora que hablamos tanto del deseo como derecho, ¿por qué a las mujeres nunca se les pregunta si deseaban la relación? Porque nos bastan con que la consientan. Y consentir en ese término es permitir el acceso, literalmente, al cuerpo de las mujeres, ¿no? Y ahí entraría, que sé que vamos, el tema además de la legitimación de ese acceso a las mujeres en el ámbito público, que como he dicho antes, era la prostitución. Datos de la prostitución que nos parecen alarmantes y que nos parecen que es una muestra más de esa vigencia, pues que en España el 40% de los hombres son puteros, que España es el primer país de Europa en consumo de prostitución, el tercero del mundo, o sea, que al día son 5 millones de euros lo que se gana con el tema de la prostitución. Tenemos que hablar que la prostitución no es un caso marginal, no es algo que pasa en zonas oscuras de nuestras calles, es una industria reforzada que vive gracias a la servidumbre sexual de las mujeres, que no podemos separar prostitución y trata, porque eso es una falacia, es una demagogia, que la prostitución está lucrando el neoliberalismo, que es una de las 3 potencias junto con las drogas y las armas que hacen que el mundo siga girando económicamente. Por lo tanto, que esto esté dando lugar y que nadie está haciendo nada, es una nueva forma, es una nueva manera de demostrar la vigencia del contrato sexual, ¿no? Y resumiendo, ¿no? Ahí es donde nos damos cuenta la importancia
de la obra de Carol Pateman, por eso invitaros a leer el artículo, porque ahí explicamos un poquito más lo que yo estoy explicando aquí. La importancia siempre de las herramientas analíticas, ¿no? Y de poner en cuestión la historia contada y de poner en cuestión lo que estamos viviendo, porque en tiempos ya no líquidos, que diría Bauman, gaseosos, a veces necesitamos frenar, ¿no? Que también invitaba a Silvia un poco a reflexionar un poquito de lo que estamos hablando antes de volver a meter la pata o antes de volver a traicionar, ¿no? Como pasó en la modernidad, como pasó en la Ilustración, que las mujeres ya no formaban parte de la ciudadanía, pues antes de volver a traicionarnos, que además tengamos mucho cuidado con los relatos felaz, con la idea de la libertad o del deseo como derecho, que es una trampa a la que estamos cayendo neoliberalista, y que nos demos cuenta que el acceso a nuestros cuerpos, yo tengo la suerte de estar en contacto con chavalas y chavales de 14 años, y una vez vino una y me comentó, pero Coba, yo tengo que sentir placer, y ella ya había mantenido relaciones sexuales con su novio. O además, el no saber la diferencia entre vulva-vagina, no saber exactamente a qué te refieres cuando hablas del clítoris, lo cual te dicen las mujeres, antes de acceder a ellas mismas, antes de conocerse, ya han accedido ellos, ¿no? Y hay una muestra más de la vigencia, ¿no? Y ya para terminar, estabais poniendo, que estaba viendo en el vídeo, imágenes de la performance del violador en tu camino. Si os dais cuenta, mujeres de todo el mundo, del sur al norte, de este a oeste, salieron a denunciar la vigencia del contrato sexual, la vigencia de la legitimidad de los hombres para acceder a nuestros cuerpos, señalando, ¿no? La cultura de la violación, señalando que seguíamos exactamente igual. Esto es algo importante. Les hemos dicho a las chicas jóvenes que el mundo es suyo, que la igualdad es real, pero siguen encontrando en su día a día, en su vida más personal, situaciones que vivían sus abuelas. Y de eso y de un poco más habla este artículo. Ahí hay una metáfora, a mí me gusta mucho en el artículo, que es, habla de la tierra de nadie, ¿no? Tierra de nadie, sí, es un concepto de Nerea Barjola, es muy importante. Bueno, tenéis que leer la microfísica sexual del poder de Nerea Barjola. Ella habla de tierra de nadie, hablando de la calle, como ese espacio en el que cuando la mujer no va acompañada, no va con un hombre, como no es de uno, puede ser de cualquiera. Esto es importante porque no sé cuántas mujeres hace falta para que dejen de decir dónde ibais solas, ¿no? ¿Dónde iban ellas solas? No es que somos dos, no es que somos tres, ¿cuántas faltan? 50 para que dejen de decir que vamos solas, ahí está el concepto, ¿no? Cuando la mujer no va acompañada de hombre, puede ser de cualquiera. Y eso además es muy latente en el miedo a la vuelta a casa de las mujeres, que es intergeneracional, que es algo global, y te das cuenta de la vigencia del miedo al acceso, porque al final el miedo es el acceso a nuestro cuerpo. Bueno, pues yo creo que ha quedado bien expuesto el artículo, y si os parece, continuamos avanzando, ¿no? Y ahora nos corresponde escuchar brevemente una entrevista que le hemos hecho a Rosa María Rodríguez Mazda, que es filósofa y escritora, especialista en pensamiento contemporáneo y feminismo, que ha escrito un artículo sobre sexo y poder en Michel Foucault descuerificado. Pues bueno, ahí nos va a plantear las ideas básicas de cómo concibe el poder y el sexo Foucault, y lo que ella llama también el modelo trans, y de qué manera hay ciertas trampas de este nuevo movimiento queer que, según ella, puede encerrar trampas para el propio desarrollo del feminismo. Pues adelante con esa entrevista. Foucault hizo una crítica muy relevante a la noción marxista de poder como infraestructura, como superestructura, y también a cómo se veía relacionado con el sexo el poder como algo represor, frente a lo cual se alzaba pues la liberación sexual de los años 60 y posteriores. Foucault sí que hizo una historia de la sexualidad, vio cómo lo que entendíamos por sexo y sexualidad había estado construido históricamente y culturalmente, y que de alguna manera penetraba los cuerpos y que había que deconstruir esa visión normativa. Pero de ahí a pensar, como hace la teoría queer, que el sexo también es una mera construcción cultural, ahí hay un paso que Foucault no se atrevió a dar. Foucault nunca habla de género, de la misma manera que Simone de Beauvoir no habla nunca de género. Él habla de sexo y de sexualidad. Y es un poco lo que acababa de comentar. El sexo no es algo que se tenga que reprimir, sino es algo que desde siempre se nos ha incitado, por ejemplo, cuando analiza el poder pastoral o cuando analiza la confesión. Desde la religión católica, en este caso, se nos incita a pormenorizar cuál es el pecado de la sexualidad. Por otro lado, también la psicología o el psicoanálisis lleva a
que hablemos, a desmenuzar esa sexualidad. Es esta un poco la visión. No podemos pensar como se pensaba hace 30 años cuando emerge el pensamiento postmoderno, que es que hay una ruptura, hay un cambio, ya no hay grandes relatos. Sí que hay grandes relatos, el gran relato de la globalización, aunque sea un poco caótico, o el gran relato de la sociedad cibernética, donde aparece la posverdad. O sea, todo se está transformando, el sujeto, la conciencia, el trabajo, las relaciones. Trans es lo que nos define. Por esto, dentro de este modelo trans aparece también, lógicamente, una transformación del sexo que ya no se entiende como algo, un referente fijo, dado, biológico, sino que se pretende entender como algo que se transforma. Frente a todo ello, la pregunta es, ¿queremos este tipo de sociedad? No nos estamos pasando de frenada. No hay que recuperar, aunque sea como referentes estratégicos, alguno de los conceptos básicos, pues como individuo, como a lo mejor nación, como sexo, o como ética, o como historia, o como libertad, o como progreso. Hay un peligro en esta fluidificación de lo trans, sobre todo porque no lo controlamos. Por un lado, la teoría queer, el problema que tiene es que hace una crítica al sujeto en general. Pero claro, dentro de ese sujeto hay una crítica también al sujeto del feminismo, al sujeto mujeres como sujeto del feminismo. Y esto es peligroso, dado que si el ser humano no ha consolidado una serie de logros, las mujeres los hemos consolidado mucho menos. Por lo tanto, diluir el sujeto mujeres del feminismo hace que nuestra acción política de reivindicación pues sea todavía más difusa y es más problemático. Por otro lado, otra de las ideas que emergen de la teoría queer es que no solamente el género, sino también el sexo es una construcción cultural. Esto para el feminismo tiene un gran problema, dado que las opresiones que sufrimos las mujeres son no por el género, se nos adjudica un género por el sexo que tenemos, pero el problema de los vientres de alquiler, el problema de la prostitución, el problema de la violación de los matrimonios de niñas, de la selección de cuando ni siquiera a las mujeres se les deja nacer porque previamente hay una selección de los fetos y se les aborta, todo eso no es por el género. Todo eso es por el sexo. Por lo tanto, si minimizamos ese sexo, minimizamos esa opresión. Si convertimos el sexo en algo meramente elegible, lo estamos confundiendo con el género. Esto es bastante... yo creo que en este momento la teoría queer ya no es feminista. La teoría queer es una teoría de los géneros, que me parece muy válida en cuanto tal, porque analiza la diversidad sexual, critica la heteronormatividad, pero en esos dos aspectos es terriblemente lesiva porque diluye la acción del feminismo. Esto por un lado. Por otro lado, dentro del propio transactivismo lo que vemos muchas veces es un giro hacia una esencialización. Cuando se dice alguien está en un cuerpo equivocado, bueno, realmente volvemos un poco a Descartes, o sea, res cogitan, res extensas, como si las almas cayeran en cuerpos equivocados. Y esa reivindicación también me parece que va en contra muchas veces de la propia necesidad, sobre todo de los niños, cuando se les califica como infancia trans. O sea, estamos volviendo a pensar los estereotipos como algo fijo y algo dado. Un niño, entonces, que se comporta como una niña, quizás es una niña en un cuerpo de niño. Esto me parece tremendamente reaccionario y sobre todo lesivo también para defender la libertad de esos niños de ser diferentes, de tener su propia singularidad y decirles, bueno, es la sociedad la que está enferma si no te acepta y vamos a tratar a esa sociedad, pero no precisamente el cambiar a los niños, el cambiar a las personas para que se adecúen a un estereotipo. El feminismo ha luchado siempre contra los estereotipos. El feminismo es un feminismo posgénero, por lo tanto aquel que reivindique los estereotipos como algo dado y los acentúe, evidentemente no puede estar en la misma línea del feminismo. La problemática del feminismo o la problemática de la desigualdad estructural entre hombres y mujeres es otra. Por lo tanto, no hagamos falsas guerras, porque no hay falsas guerras, pero no lo metamos todo en un gran paraguas, porque entonces estamos traicionando a cada uno de los colectivos y a las mujeres también. Bueno, pues le damos también las gracias a Rosa María y al equipo técnico que ha ido a hacerle la grabación y también ha puesto los puntos sobre la I desde su enfoque y su concepción
de los temas que estamos planteando. Pues si os parece, conectamos con otra videoconferencia con Lidia Delicado Moratalla. Lidia, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Lidia también ha participado en el dossier de este número. Lidia es doctora en estudios interdisciplinares de género por la Universidad de Alicante, profesora asociada a Análisis Geográfico Regional en el Departamento de Historia, Geografía y Arte de la Universidad Jaume I de Castellón. Investiga y escribe actualmente sobre el feminismo, tecnología y sociedad y es parte de un equipo feminista radical internacional de investigación adscrito a la campaña contra los robots sexuales, integrante de la Red Académica Internacional de Estudios Prostitución y Pornografía y, bueno, articulista, investigadora, ponente y asesora en todo este ámbito del feminismo, prostitución y pornografía y explotación reproductiva. Pues muchísimas gracias por participar y por estar aquí atendiendo nuestra llamada. Muchas gracias a todo el equipo y también la oportunidad de poder hablar y compartir con tantas personas y compañeras. Y bueno, pues ha sido un placer poder escribir. Sí, dime. No, decía eso, que has escrito un artículo que se titula Tecnología e Inteligencia Artificial como nuevo paradigma de la prostitución. Pues explícanos qué entiendes ahí como nuevo paradigma. Bueno, yo lo que he presentado en el artículo ha sido como un breve recorrido a cómo podemos aplicar toda la teoría del feminismo radical al análisis de la tecnología en el ámbito de la prostitución y la pornografía. En principio hago una breve introducción sobre el concepto de geopolítica de la prostitución y presento el caso de la prostitución nigeriana en España y en Europa. Y también, bueno, hay una parte del artículo en la que hablo del proxenetismo tecnológico, que viene siendo el proxenetismo tradicional que conocemos, pero se ha renovado gracias a la tecnología. Y bueno, pues ya sabemos que el proxenetismo es un agente que asegura que las servidumbres sexuales de las mujeres se conviertan en negocio de unos cuantos. Es uno de los proyectos patriarcales históricos en los que las mujeres han estado subordinadas y bueno, pues los proxenetas, si algo han logrado en la última década gracias a los desarrollos tecnológicos, pues es articular economías eficaces en base a la explotación extrema de las mujeres. Esto también se puede ver en el ámbito de la pornografía y bueno, pues muchas feministas llevamos diciendo un par de décadas que quienes inventaron Internet fueron los pornógrafos, ¿no? Porque desde luego que si hay un negocio que se ha podido beneficiar del desarrollo de Internet ha sido la pornografía. En el artículo me detengo especialmente en el análisis de una nueva tecnología que surgió al público, especialmente en el año 2010, con la presentación de las primeras muñecas robóticas, que son muñecas sexuales hiperrealistas con tamaño pues como cualquiera de nosotras. Son muñecas que se les ha incorporado una aplicación que tiene inteligencia artificial, con la que se puede establecer pues, una interacción, conversar, tiene cierta capacidad de movimiento. Y bueno, pues en el mercado ya en esta década se han ido desarrollando distintos modelos y con el auge y la nueva aparición de estos artefactos han ido instalándose en las ciudades algunos burdeles de muñecas. En Madrid hay uno, en Barcelona hay otro, en ciudades europeas como Dortmund, en París, en Londres, también hay en ciudades canadienses. En fin, hemos visto que estos nuevos productos de la industria de la explotación sexual se están instalando con bastante normalidad en nuestras sociedades y en nuestros espacios de vida cotidiana. La cuestión está en que la pornografía que los dueños de las muñecas robóticas o robots sexuales crean ya están los vídeos en las plataformas más visitadas de pornografía en Internet. Y existe cierta confusión en el lenguaje que se emplea con los vídeos de mujeres a las que se les denomina muñecas. Entonces, hay cierta intención de igualar a las robots y a las mujeres en esta pornografía que están creando los dueños de las robots. Y esto sería pues como un síntoma de la extrema objetualización sexual de las mujeres en el ámbito de la pornografía
y una forma de entender que la representación de las mujeres que conlleva la creación de estas robots es también una expresión de la misoginia con la que se nos contemplan las mujeres en el mundo. Es decir, se nos imagina, se nos fantasea, se nos crea y se nos construye hasta conseguir que materialmente haya unas humanoides en el mercado que se pueden comprar entre 8.000, 12.000 dólares, que se pueden tener en casa, que se pueden integrar en las familias, que se pueden introducir en los burdeles y que tienen la intención explícita, según el discurso del proxenetismo tecnológico, de sustituir a las mujeres, ¿no? De crear una relación amorosa con ellas y bueno, pues todo tipo de relatos que vienen de la cultura de la pornografía. Una de las críticas que hacemos las feministas radicales a la llegada de las robots sexuales es que vemos que en las escenas que estos varones que las consumen cuelgan en sus blogs, en sus foros virtuales en Internet, que cada vez hay más usuarios, por ejemplo, el Joel Forum tiene más de 50.000 usuarios, es que simulan escenas de violación, incluso con muñecas sexuales que tienen una apariencia infantil, como es el caso de un conocido blog español que no voy a nombrar para no darle publicidad. Aparecen muñecas que podrían ser niñas de 11, 12 años en escenas explícitamente sexuales, incluso el autor del foro introduce su pene en las imágenes, por lo tanto estaríamos hablando de la producción de una pornografía que expresa una excitación con la figura o la representación de unas niñas, ¿no? Entonces, ahí estamos proponiendo que este tipo de artefactos se les denomine muñecas para el abuso sexual infantil. Bueno, más elementos que quería mencionar es que estos productos lo que hacen es incentivar la creación de unas sexualidades masculinas porque están pensadas en particular para un mercado heterosexual masculino, pues unas sexualidades que creen que el contacto sexual con una figura femenina ha de ser maquínico, reducido al coito y extremadamente falocéntrico. Entonces, bueno, creemos que va a encontrar el proyecto feminista de la sexualidad, de crear esas sexualidades que sean recíprocas, mutuas, que no estén centradas solamente en el coito, sino que sean un universo erótico. Y bueno, algo también que no quería dejar en el tintero es que en una entrevista que se realiza por la BBC al dueño al dinamizador del burdel de Barcelona, del burdel de muñecas, cuando muestra a uno de los productos, expresa que la muñeca es como una mujer y dice, cito, tiene 3 agujeros, así que ya sabes cómo usarla. Esta frase tiene muchísimo significado porque iguala el cuerpo de las mujeres con 3 agujeros para penetrar por un hombre, es decir, agujeros que estaríamos hablando de la idea de la mujer como el vacío que se rellena con un falo y sobre todo que se utiliza por un hombre. El hombre es aquí el sujeto y la mujer es el objeto, ¿no? En esa escena sexual. Y por último mencionar que en el artículo también introduzco un pequeño análisis de cómo la prostitución o el proxenetismo se ha beneficiado de la evolución de la tecnología, lo hemos visto a través del confinamiento, cómo se han abierto nuevos y poderosos nichos de mercado dentro de la porno-prostitución, es decir, la prostitución webcam, que ya vemos que hay incluso pues, ofertas de empleo para chicas jóvenes alrededor de 20 años que quieran ocuparse en este ámbito. Y en respuesta a algo que se ha mencionado a lo largo de la noche, quería decir que el sujeto político del feminismo ya está construido desde hace más de 300 años y es el sujeto político mujer. Y bueno, muchas gracias por darme la voz para poder participar y encantada de estar aquí. Muy bien, Lidia. Quiero decir, en eso que estabas comentando, parece como que la medida que las mujeres va liberándose y emancipándose y adquiriendo la condición de igualdad con el ser humano, con el resto con los hombres, en la medida que eso se va produciendo, parece que el hombre recurriera a estos robots que son
absolutamente sumisos, absolutamente objetos, ¿no? Y que con eso, digamos, que sigue garantizando el perpetuarse como dominante y como avasallador, ¿no? Claro, las feministas radicales pensamos que este nuevo producto es una respuesta del mercado, de la industria de la explotación sexual, para garantizar que los hombres sigan accediendo dentro de ese supuesto derecho sexual ilimitado que se les concede en el patriarcado a cuerpos que parecen ser cuerpos verdaderos de mujeres, ¿no? Esa simulación del cuerpo. Evidentemente es una reacción patriarcal en la medida en la que las mujeres hemos ido alcanzando ciertos derechos, pues se produce esa reacción para frenar nuestros avances. Entonces está muy claro que además en el discurso del proxenetismo tecnológico existe esa idea de fulminar a las mujeres del escenario y promover la robótica sexual como la mejor experiencia sexual posible para los hombres. Bueno, veremos a ver cómo en este caso relacionamos los hombres, somos capaces de liberarnos de esa nueva incentivo que se nos pone ahí delante, que el mercado nos pone delante y que no pretende sino seguir domesticando y sometiéndonos también, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Lidia, seguiremos en contacto y seguro que habrá próximas colaboraciones, si así lo consideras. Muchas gracias. Vale, buenas noches. Bueno, pues antes de hacer la última conexión con nuevamente Coral para que nos presente un artículo y preparamos la conexión técnica, permitirnos 25 segundos de publicidad. Bueno, pues ahí está la incitación a que visitéis Ruesta, que es un pueblo maravilloso, autogestionario y que está en plena reconstrucción. Bueno, buenas noches de nuevo, Coral. ¿Estás por ahí? Hola, buenas noches otra vez. ¿Qué tal? Bueno, te vamos a molestar otra vez más. Le hemos pedido a Coral, puesto que también las condiciones de la pandemia nos obligan a ello, que nos hable de un artículo, por ejemplo, en este caso, que escribió Loreto Ares, que es una periodista también y especialista en comunicación audiovisual, que titulaba «Ames a quien ames, del peacewashing, racismo e islamofobia». Bueno, ahí hay una serie de conceptos de alguna manera que merecen la pena ser aclarados, en el sentido de que parece que hay una instrumentalización de todo lo que es el feminismo y más que el feminismo, el propio transfeminismo, en pro de esos antivalores como son los racistas, islamófobos y homonacionalistas incluso. Sí, no me molestáis otra vez, todo lo contrario, me encanta volver a estar con todos y todas vosotras. Bueno, yo este artículo de Loreto, bueno, en primer lugar el término pinkwashing es verdad que merece una primera explicación. Es un concepto pinkwashing que se acuñó en los años 90 en Estados Unidos por una organización, Breast Cancer Action, que lo que denunciaba era la hipocresía de las empresas que se pintaban en la cara de rosa y para apoyar de alguna manera la lucha contra el cáncer. Y sin embargo, era lo único que hacían, es decir, ellas se atribuían ese activismo en la lucha contra el cáncer, pero no emprendían ningún tipo de acción real para precisamente fomentar la investigación, ni siquiera para evitar la generación de los cánceres, es decir, ni siquiera tenían una conducta respetuosa con posibles agentes que pudieran dar lugares a la prevención del cáncer, ni tenían ningún tipo de acción más que ese pinkwashing o lavado de cara. Además de ese pinkwashing, luego después esto se utilizó también por la disidencia sexual, y luego también se acuñaron otros conceptos como purple washing, que también habla de instrumentalización de las luchas feministas, es decir, lavado de cara, que significa que de alguna manera en el contexto de esta sociedad neoliberalista, capitalista, lo que hace es, como sucede también con el discurso medioambiental, es
reapropiarse de esta narrativa, del discurso narrativo de los movimientos sociales, no para la autodeterminación ni para romper las estructuras de dominación, sino todo lo contrario, para perpetuarse y para de alguna manera reconducirlo a su lavado de cara o a su como un producto de marketing. En este sentido, está de pleno vigor porque precisamente el capitalismo y las políticas neoliberales y las políticas de alguna manera de perpetuar esta narrativa occidental del eterno progreso y desarrollo frente a los pueblos bárbaros de esta situación dentro del Estado mundo, lo que se está produciendo es la constitución de una identidad nosotros frente a los otros, al interés de este sistema económico del que estamos hablando. Entonces, en el artículo Loreto lo que hace es, el concepto de pinkwashing se utiliza fundamentalmente en el ámbito de Israel. He empezado haciendo una referencia a Israel y voy a referirme también a Israel en este artículo, pero porque tiene que ver con ello. Es decir, el artículo empieza diciendo Loreto, ames a quien ames, y parte de una frase, de un eslogan que se utilizó en Madrid, el ames a quien ames, Madrid te quiere. Es decir, ames, y se pregunta, ames a quien ames, y situamos el concepto del pinkwashing en Israel, porque precisamente no es necesariamente típico de Israel, pero es como muy evidente de cómo se lleva a cabo la instrumentalización del discurso. Israel es un país que se constituye en el año 2011 aproximadamente como la cuna del movimiento LGTBI, de respeto, de construcción de una identidad de país democrático que respeta las identidades sexuales, construyendo ese colectivo del nosotros, movimiento LGTBI, frente a los países bárbaros, los países que no respetaban esta diversidad, ¿no? Sin embargo, es decir, y tiene un eslogan también en el que dice Israel, se ven dos hombres que se están besando y dicen Israel rompe las fronteras o Israel disuelve las fronteras. Bueno, esto se realiza en el seno de un lavado de cara, es decir, está encaminado hacia una población progresista de Israel que se encuentra muy solidarizada con la causa palestina y que de alguna manera se intenta, que está conformada por un colectivo LGTBI, que se intenta de alguna manera atraer hacia la construcción de un nosotros frente al otro palestino, el bárbaro que no respeta esta diversidad sexual. Entonces podemos distinguir dentro de este lavado de cara o esta reapropiación del discurso, podemos distinguir dos tipos de reapropiación. Es decir, por un lado, la reapropiación del discurso para generar marketing, es decir, el lavado de cara de las empresas que se dicen, vamos a hablar de pinkwashing o de public washing, que se dice que son feministas, pero que sin embargo explotan al trabajador asalariado, que se llaman respetuosas con la diversidad sexual, pero que sin embargo no realizan ningún tipo lo reutilizan, como había dicho Silvia, para seguir generando o rentabilizando este discurso. Y podemos también hablar de este concepto de pinkwashing o public washing aplicado a otras terminologías, a racismo, homofobia, islamofobia. Esto surge precisamente en este constructo que hemos hablado de la narrativa occidental de progreso frente a barbarie. Es decir, el movimiento LGTBI se opone, es decir, los estados que son respetuosos con el LGTBI frente a aquellos que no lo son. El colectivo que es respetuoso con la diversidad sexual frente al colectivo que no lo es. Y solamente tienes cabida dentro de este colectivo que genera estas identidades si renuncias a otras identidades con las que te puedes sentir también con la que te puedes sentir identificado o más cercano. Por ejemplo,
Por poner un ejemplo, el feminismo que de alguna manera intenta trasladar o colonizar a la sociedad gitana. Hay un libro que es muy interesante de Pastora Filigrana, una compañera en la que habla precisamente del pueblo gitano en el sistema mundo, en el que, sobre pretexto de colonizar o de alguna manera reconducir el machismo tradicional, machismo gitano, se produce o se lleva a cabo una invasión de toda la cultura que le es propio. Es decir, o te integras dentro de la mentalidad occidental o no estás integrado dentro del movimiento feminista. ¿Qué sucede con ello? Pues que los movimientos reivindicativos en estos, o bien sea la sociedad gitana o las otras razas, otras civilizaciones, otros estados, lo que sucede es que de alguna manera se les está llevando a cabo un proceso de colonización, y si no te integras dentro de esa mentalidad o de esa manera de pensar de Occidente, pues te conviertes, tienes que renunciar a tu propia idiosincrasia o te invisibilizas porque no existes como colectivo LGTBI. En ese sentido, es como si dijéramos, hay una expresión que dice: yo soy gay, soy palestino, y mi ciudad ideal no es un Tel Aviv de colorines, que la cuna o la meca de los LGTBI, sino una Palestina libre. Y eso nos lleva al concepto, o a estas teorías feministas que integran el concepto de interseccionalidad. Es decir, la interseccionalidad significa que el feminismo no se construye o no se puede construir sobre un concepto identitario de mujer, sino sobre un concepto identitario de mujer que se considera como aislado a otras categorías, como puede ser la raza, como puede ser la pobreza, como puede ser la clase, o como pueden ser otros conceptos que no son excluyentes, sino que todo lo contrario lo integran. El discurso, el pinkwashing, o este discurso que construye identidades por oposición a lo otro, a lo bárbaro, está de plena actualidad porque está siendo muy utilizado por los partidos de la ultraderecha. Es decir, la ultraderecha, tenemos el Frente Alemán, que tiene a su frente a una mujer que, sin embargo, es lesbiana, pero también es racista. O tenemos a Le Pen, que está liderando también un partido político, pero que también es racista. Es decir, o tenemos, por ejemplo, matrimonios gays dentro del miembros del Partido Popular, que sin embargo son claramente islamófobos. Sí. Bueno, es decir, bueno, conclusión siempre final. Siempre me paso de tiempo, Jacinto. Bueno, en definitiva, yo creo que lo mejor que podéis hacer es leer la revista, porque por mucho que yo intento explicar, seguramente... Bueno, nuevamente darte las gracias por haber hecho ese trabajo de sintetizar el artículo de Loreto. Yo creo que ha quedado claro lo que quiere decir, cómo el sistema instrumentaliza todo lo que le caiga encima y le puede hacer sombra y lo pone a su servicio. Pues seguimos en contacto, Coral. Vale, muchas gracias. Venga, a todas. Un abrazo, chao. Bueno, pues Coba, Silvia, nos quedan ahí unos minutillos siempre al final para, bueno, si queréis apostillar algo de lo que hayáis escuchado, algo que se os haya quedado en el tintero de vuestro propio texto, o directamente os paso a preguntaros algunas cosas que yo creo que han quedado en medio de... No, por ejemplo, eso, han aprobado ahora la ley trans, ¿no? Pues, ¿qué opináis al respecto? Si queréis hablar de eso. ¿Se ha aprobado? No se ha aprobado. Finalmente no se ha aprobado por la abstención del Partido Socialista. Bien, pues bueno, entonces hay todavía más recorrido para que... No sé si queréis opinar de eso y si eso está suponiendo... de hecho lo está suponiendo en las últimas movilizaciones del movimiento feminista, ha habido ciertos encontronazos y tal, ¿no? Sí. A mí, bueno, en primer lugar, a nivel individual de las personas trans, pues me parece una lástima que no se haya podido aprobar, porque pese a todas sus deficiencias, como toda ley, yo no voy a defender ninguna ley del poder burgués, obviamente, pero sí que venía a reconocer ciertos derechos que facilitaban la vida de las personas trans, a pesar de que yo en mi propio artículo cuestiono el concepto de identidad, de autodeterminación de género, y no yo,
sino que, bueno, menciono en mi artículo a muchos hombres trans, a mujeres trans que también lo critican, ¿no? Como en el sentido de que el género no se puede elegir, ¿no? El género es, digamos, algo con lo que te encuentras, pero al margen de esa polémica, yo creo que precisamente el hecho de que en el movimiento feminista se hable exclusivamente de esto, bueno, pues pone de relieve un poco la necesidad que yo apunto en mi artículo, ¿no? En la necesidad de poner en el centro del debate la perspectiva de la construcción de un sujeto transformador de la sociedad que no tiene nada que ver con que sea un hombre trans o una mujer cis, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con construir el sujeto en función de nuestra posición en el sistema de clases sociales, porque hay una clase burguesa que explota a la clase trabajadora. Y mientras no entendamos que es eso el motor de la historia y andemos, digamos, peleándonos por estos posicionamientos que son importantes, que los derechos trans no son una cuestión meramente teórica, que evidentemente pues hay Judith Butler, Michel Foucault, ¿no? Evidentemente hay un trasfondo teórico ahí, ¿no? Pero lo importante es que en el movimiento feminista se ponga en el centro de dónde viene, se analice de dónde viene la violencia, porque si nos estamos peleando por, no, es que tú no te puedes llamar mujer, no, es que tú ahora resulta que las personas trans son degeneradas, bueno, mira, yo estas cosas la verdad es que me superan y creo que no son para nada constructivas. Yo creo que lo importante es analizar de dónde viene la violencia, y para eso hay que analizar el modo de producción dominante, que es lo que yo insisto en mi artículo. La posición de las mujeres, la opresión de las mujeres no es simplemente porque tengamos capacidad reproductiva, sino precisamente porque cada modo de producción dominante de cada época domina a las mujeres y no a los cuerpos. Yo no hago esa disociación de cuerpo y mente, domina a las mujeres de una determinada forma y por lo tanto su estatus cambia. Entonces yo creo que lo importante en el debate es primero analizar de dónde viene la violencia patriarcal, si es que es una violencia autónoma al sistema capitalista o no. Yo creo que eso es importante. Sí, yo quiero comentar ahora un montón de cosas. Yo creo que es importante siempre ver los puntos de encuentro, creo que Silvia y yo tenemos muchos, pero es cierto, Germaine Greene en su obra La mujer completa dice que ser feminista es entender que eres mujer por encima del partido, por encima del trabajo, por encima de la familia y por encima de tus relaciones sociales, porque independientemente del lugar del mundo en el que estés y de muchísimos contextos de lo que se están hablando, alguien te recordará que eres mujer y que tienes que volver al rol que se te ha asignado. Y esto es así. A nosotros nos pasa, ¿no? Yo tengo 30 años y no sé, ya me empiezan a recordar que debería ser madre. Y ya me empiezan a recordar que debería atender, más allá de mi profesión, más allá de mi trayectoria laboral, otras cosas que se esperan de mí como mujer. Las mujeres, por el hecho de nacer mujeres, estamos expuestas sistemáticamente a la violencia. Y esto es una realidad, y es una realidad alrededor del mundo. No estoy de acuerdo con que el feminismo ahora mismo únicamente está debatiendo de la ley trans. Personalmente considero que es un acierto que se haya parado, porque considero que las personas transexuales se merecen una buena ley y esta no la era. No lo era y requiere de debate, y requiere de perspectivas y requiere de muchísimas cosas, pero recordar que la lucha transexual y la lucha feminista no son luchas iguales. La lucha feminista tiene su agenda, tiene su sujeto, que en mi opinión es la mujer, las mujeres, porque hablábamos, ¿no? de las mujeres no como una, sino como muchas y diversas. Tiene un sujeto político, tiene su agenda, que la estamos llevando. La agenda de la cuarta ola es la violencia sexual hacia las mujeres. No podemos perder el foco. Creo que la pena que en ese sentido está llevando el feminismo es que muchas veces nos interpelan tenemos puntos en comunes. Por supuesto, siempre ha habido lugares de encuentro con el movimiento LGTBI. Creo que el movimiento LGTBI ha encontrado en el feminismo un aliado muchísimas veces. Hay lugares de encuentro que diría la maestra Celia Morós, pero no es el principal motivo del feminismo. No estamos aquí para eso. Y creo que es importante que dejemos de meter un poco el cajón de todo lo que no es, o lo que es o lo que no, porque el feminismo tiene su agenda, tiene su lucha, tiene sus tiempos, tiene su sujeto político y tiene muchísimo, pero muchísimo, muchísimo por conseguir, porque, como decíamos en el artículo, casi que está todo por hacer. Yo estoy de acuerdo totalmente en que las personas trans tienen que hacer su lucha, porque nadie va a hacer la lucha por
por ellas, pero no estoy de acuerdo en que por encima de todo somos mujeres, porque si algo nos ha puesto de manifiesto, bueno, la historia, la sociología, actualmente las mujeres no somos un sujeto homogéneo, ni podemos agruparnos en torno a un mismo movimiento, porque yo como mujer en Occidente, en un centro imperialista, yo tengo unas determinadas reivindicaciones, incluso el movimiento feminista no tiene nada que ver en Occidente con el movimiento en la India de las revolucionarias de la región del Naxalbari, ¿no? Las naxalitas, no tiene nada que ver, o las mujeres que están en países, en Gaza, en países que están dominados por el Estado imperialista. Entonces, yo no considero que haya un grupo de mujeres homogéneos, precisamente porque lo que se está diluyendo es la forma en la que el mundo se organiza y organiza la violencia contra las mujeres. Claro. El imperialismo, a día de hoy, como fase económica concreta del capitalismo, violenta a las mujeres de distintas formas, y no tiene nada que ver la violencia que sufrimos las mujeres en Occidente, que podemos progresar en nuestras carreras. Yo como abogada he podido hacerlo, incluso como militante, no tiene nada que ver con la violencia que sufren las mujeres del sur global. Es que no se puede comparar, no somos un grupo homogéneo y nunca lo vamos a ver, y en el momento, y hasta que las mujeres en el movimiento feminista no centren el foco y logren analizar de dónde viene la violencia contra las mujeres y qué es lo que produce la violencia contra las mujeres, no vamos a llegar a buen puerto. Yo, si en algún momento he hablado de un grupo homogéneo, evidentemente cuando hablamos de mujeres, de eso por fin hemos dejado de hablar de la mujer, hablamos de mujeres, es porque somos muchas y diversas. No podemos olvidar, yo creo que lo que no se puede negar es que las mujeres estamos expuestas a una doble, triple discriminación, doble, triple violencia por el hecho de ser mujeres. Y que nuestros derechos no es las mujeres occidentales o las mujeres orientales. Nuestros derechos, por ejemplo, el tuyo y el mío, depende del suelo que estemos pisando. Es decir, nos vamos a encontrar toda la violencia del mundo simplemente con movernos, ¿no? Hay un matrimonio perfecto, cuando hablábamos del matrimonio, ¿no? Como el contrato de acceso a los cuerpos, hay un matrimonio perfecto, que es el neoliberalismo y el patriarcado, pero perfecto porque ambos se retroalimentan. Lo que nosotros decimos es que no se puede únicamente analizar el modelo productivo, que por supuesto es esencial para entender de dónde viene la violencia, pero que por ser mujeres recibimos una doble violencia, y que por nacer mujeres nos exponen a ellas, y que no podemos perder del debate eso, o que lo que decía antes, ¿no? Que nuestros propios derechos dependan únicamente del suelo que estamos pisando. Sí, vamos, si me permitís, yo creo que efectivamente el feminismo ha sido un movimiento que ha ido incluyendo contenidos, ¿no? O sea, si partimos de esos principios del sufragismo y posteriormente pues toda la lucha de la clase de la mujer como trabajadora, etcétera, luego ha ido incluyendo el tema racial, incluyendo el tema decolonial, ha ido incluyendo luego el tema LGTBI, ahora puede incluir el tema trans. Yo creo que en el fondo todo eso lo que viene a significar es que todo eso está atravesado por el capitalismo y por el patriarcado, por tanto no son elementos ajenos el que una lesbiana no entre de lleno dentro de lo que es el movimiento feminista, sino que se entra y se incluye precisamente porque está atravesado por ese patriarcado y por ese capitalismo. Bueno, quiero decir, un poco el principio del debate era que el feminismo es algo que se va construyendo de manera plural, que se va construyendo de manera inclusiva. Sí, pero perdona un momento, porque cuando decimos va incluyendo, bueno, evidentemente las mujeres del mundo llevan a cabo una revolución feminista, una de las mayores revoluciones de la historia, cada una desde su lugar del mundo, desde su situación del mundo, con un montón de elementos coincidentes en culturas distintas, porque vemos además lo que decíamos, ¿no? De dónde viene la violencia por el hecho de nacer mujer. Donde ir incluyendo la lucha trans, la lucha lesbiana, bueno, son luchas distintas y que además deben serlo, que vamos acompañándonos, que entendemos el heteropatriarcado, que entendemos de dónde viene, y por supuesto, en ningún momento podríamos separar el neoliberalismo o el sistema o el método de la violencia que ejercen. Pues yo creo que bueno, ahí hemos iniciado el debate, que es un poco el objetivo de este programa, que no es tanto cerrar debate y llegar a conclusiones inflexibles, sino todo lo contrario. Y bueno, pues afortunadamente, si no se ha aprobado la ley trans, mucho mejor, porque habrá tiempo para discutir y que se entiendan las posiciones de los diferentes enfoques y tal.
Y bueno, simplemente animar, si no tenéis nada más que aportar, estamos ya al filo del tiempo disponible. Argumentar que lo importante es que leáis la revista, que la encontréis en vuestras páginas web, en vuestros sindicatos, en las librerías, en la biblioteca, la enviamos gratuitamente, y animaros a que os suscribáis también, que es una cosa importante, porque esto de leer, el otro día había un trabajo importante que comentaba que la comprensión lectora se mejora cuando se lee en papel a cuando se lee simplemente en los aparatos electrónicos. Eso sí, Puede ser. eso es Pues una venga, realidad. muchísimas gracias a todas, a vosotras y a todos vosotros. y a vosotros por participar. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. Hasta la próxima.